Bueno, específicamente si hablamos de infección fúngica invasiva, los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esto, obviamente, son los que tienen neutropenia profunda y prolongada, menos de 100 neutrófilos, más de una semana de neutropenia, pero dentro de las leucemias enfermedades oncohematológicas, las leucemias mieloides y los síndromes mielodisplásicos son los que más van a tener riesgo de este tipo de infecciones. Dentro de los factores de riesgo también están la enfermedad oncomatológica no controlada, los esquemas prolongados de quimioterapia y las inducciones de los leucemias. Como les decía, entonces, las levaduras son las formas de infección fúngica invasiva más tempranas, de 7 a 10 días, lo vamos a esperar. En cambio, los filamentosos aparecen después del 10.º día, entre el día 10 y el día 14. La candidemia la detectamos con el hemocultivo. Los equipos Vitek, donde mandamos los cultivos para gérmenes comunes, tienen la capacidad de detectar cándida en hemocultivo. Con lo cual, ese es el diagnóstico. La candidemia es cándida en sangre. La sensibilidad del Vitek para detectar estos gérmenes es del 50%, bastante alta. La candidemia, como les decía, puede chocar al paciente. El tratamiento va a depender del estado clínico. Los pacientes más graves van a requerir anfotericina B, y los que están estables clínicamente nos podemos manejar con fluconazol. La otra entidad, que es la candidiasis diseminada crónica, aparece en los pacientes que salen de la neutropenia y son consecuencia de la reconstitución inmune. Entonces, todo paciente que cursó una neutropenia profunda y prolongada y sale de la neutropenia y empieza con fiebre, justo ahí tenemos que pensar en que está cursando una candidiasis diseminada crónica. Y la vamos a buscar, obviamente, con hemocultivos, pero es muy frecuente la forma de hepatoesplenomegalia. Entonces, le tenemos que pedir una ecografía de abdomen para buscar eso, y le tenemos que pedir también un fondo de ojo. Si ahora vamos a hablar de los hongos filamentosos, ya estoy con casi llego a los casos clínicos, ya falta poco. Lo que tenemos que hablar es de Aspergillus fusarium y mucor. Se hizo un estudio acá en Argentina muy interesante de infecciones fúngicas por filamentosos para ver la frecuencia. Y lo que más tenemos es Aspergillus. En segundo lugar, Fusarium, y por último, Mucor. A diferencia de otros lugares donde tienen más Mucor que Fusarium. Uno asocia siempre la mucormicosis con la rinosinusitis o la forma rinocerebral, ¿no? Pero los pacientes oncohematológicos que tienen rinosinusitis, la mayoría son por Aspergillus. O sea que el cuadro clínico no es diagnóstico del hongo, del mucor. Puede ser tranquilamente por Aspergillus. El fusarium tiene la característica de que se disemina por sangre, ¿no? Y llega a la piel a través de impactos cutáneos. Y bueno, y la infección fúngica por mucor, la mucormicosis, conocemos que es el cuadro típico rinosinusal o rinocerebral. Las herramientas diagnósticas que tenemos para infección fúngica invasiva son la tomografía, porque tanto el Aspergillus como el mucor pueden presentarse como lesiones a nivel del pulmón, y que son en general diagnósticas. Tenemos también el Vitek 2, que para detectar cándida, como ya les decía, el ecocardio, fondo de ojo. Los galactomananos, que se los presenté al principio, son, digamos, un estudio de ELISA que permite la detección de antígenos de Aspergillus, pero eso no lo es específicamente en estos pacientes neutropénicos febriles con lesiones invasivas por Aspergillus. Si no, la sensibilidad cae drásticamente, así que si no lo usamos en estos pacientes no sirve de nada el galactomanano. Y tenemos dos estrategias de uso de galactomanano. Uno es cuando estamos frente a la sospecha de una infección invasiva por Aspergillus en pulmón. Ahí lo pedimos como diagnóstico. Y si no, lo que se hace en otros lados, que tienen más disponibilidad de recursos, es lo que se llama estrategia de preventivo. El paciente que tiene factores de riesgo para infección fúngica invasiva, como puede ser una neutropenia profunda y prolongada, se le hace seriado 2 veces por semana galactomananos en suero, ¿no? En sangre. Y si hay un incremento en la curva
de los valores de los galactomananos, ya me está marcando precozmente, antes que aparezcan las lesiones en la tomografía, una infección por Aspergillus, y eso es suficiente para iniciar tratamiento. Esas serían las dos opciones para usar galactomananos. Y una tercera, perdón, que me estoy dejando de lado, son los galactomananos en BAL. Es decir, tenemos una lesión sospechosa de Aspergillus en el pulmón, se hace el lavado bronquialveolar, y de ese líquido se hace el galactomanano, y eso es diagnóstico. Y tiene mucha más sensibilidad que en sangre. Después, para buscar fusarium, tenemos los hemocultivos de lisicentrifugación, que es lo que no hacen en el municipal. ¿Vieron cuando sacamos los frasquitos para hongos, para el municipal? Es ese método, es lisicentrifugación. Con una buena sensibilidad del 50% en hemocultivo para fusarium. Y después, también podemos contar con si los pacientes que hacen mucormicosis se les interviene y se hace una limpieza quirúrgica, esas muestras obviamente para cultivo. Bueno, acá puse unas imágenes de lo que son las infecciones fúngicas invasivas. En este círculo, el primero que les puse, hay dos imágenes a nivel del pulmón en la tomografía de tórax, que son características de aspergilosis pulmonar. Una es el nódulo. Como ven, es una imagen bien nodular, no es un infiltrado alveolar típico de neumonía, o sea, se distingue bien de otros patrones tomográficos. Ese nódulo, además, tiene todo un infiltrado periférico en vidrio esmerilado, que se conoce como signo del halo. El nódulo con signo del halo en un paciente neutropénico febril es diagnóstico de aspergilosis pulmonar, por más que no podamos hacer un BAL ni tengamos galactomananos. Eso ya es indicación de tratamiento antifúngico. Y más aún cuando en la secuencia, o sea, en la evolución de ese nódulo, aparece lo que se llama signo de cuarto creciente, que es esta semiluna que se ve acá, que lo que ocurrió es la necrosis del nódulo y la evacuación, con la formación de ese signo. Esto ya es diagnóstico. Eso para aspergilosis pulmonar. El mucor es otro hongo que también puede dar un patrón característico tomográfico, lo que se conoce como halo invertido. Tenemos adentro una zona de vidrio esmerilado y por fuera una condensación por ahí más, mayor consolidación, tipo anillo. Esto es el halo invertido, es característico del mucor. Lo mismo, si el paciente tiene una neutropenia profunda prolongada y tenemos esto, es un mucor. El mucor, bueno, se presenta clínicamente como estas lesiones. Miremos bien el paladar. El paladar, si vemos una costra necrótica en el paladar, es una forma rinosinusal. Esto puede ser un Aspergillus, ojo, como les decía, incluso es más frecuente que cualquier otro filamentoso, pero también puede ser un mucor. El tratamiento de estos, más allá de la parte médica de antifúngicos, es quirúrgico. Esto hay que resecar el tejido desvitalizado tantas veces como sea necesario y acompañar con el tratamiento antifúngico. Acá, en estas infecciones, cuando estamos hablando de hongos en estos pacientes, lo que lo va a salvar al paciente es la salida de la neutropenia. Mientras persistan neutropénicos en el tiempo, uno puede hacer de todo, pero es muy probable que le vaya mal, una mortalidad mayor al 50%. Y en este último círculo que hice acá, donde se ven las lesiones en piel, son dos pacientes distintos, esto lo saqué de internet, no son pacientes nuestros. Las lesiones, estas lesiones son por fusarium. Como se ven, son lesiones redondeadas en piel, diseminadas por todo, en tronco, en miembros, con un centro necrótico y un aleo violáceo. Eso es típico de fusarium. Me ha tocado ver más de una ocasión. Por eso es importante estar atentos a la piel. No hay muchas opciones si el paciente tiene impactos en piel. O es fusarium o es cándida. Bien, el tratamiento, no sé si, creo que lo voy a pasar. Candidiasis diseminada, sí, lo voy a pasar. Anfotericina si el paciente está grave y fluco si está estable. Aspergillus A1 en las guías, voriconazol. También está el posaconazol, que es una versión un poquito mejorada, pero el voriconazol es la primera opción de tratamiento para Aspergillus. El mucor es resistente al voriconazol, así que si estamos frente a una mucormicosis, lo que hay que hacer es anfotericina. Si tenemos opción de usar liposomal, mejor. La dosis es de 10 miligramos kilos, la dosis más alta, y acompañar de resección del tejido necrótico, si no, no vamos a lograr nada. Y el fusarium el tratamiento es NI,
¿Por qué? Porque según la especie de Fusarium, hay algunas que tienen sim más bajas a anfotericina y otros que tienen sim más bajas a voriconazol. En general se puede usar cualquiera de las dos opciones o a veces el tratamiento combinado. Bueno, paso al caso clínico. Estos dos pacientes, bueno, los médicos de clínica lo conocen. Es un paciente de 24 años con un diagnóstico de una leucemia mieloide crónica en 2019, pero que en el último año hizo una crisis blástica y se transformó en una forma linfoide, una leucemia aguda, tipo B. Todos los tratamientos que hizo siempre salió con blasto, o sea, fue refractario a las diferentes terapéuticas, cursando varias neutropenias profundas y prolongadas y con ingresos por neutropenia febril y esquemas antibióticos diversos, ¿no? Actualmente el muchacho está sin opción terapéutica para su enfermedad y se hace solo sostén y control de blastos. Antecedentes infectológicos. En julio de este año cursó COVID y luego evolucionó con una neumonía intrahospitalaria que resolvió con tratamiento con meropenem. Luego de este evento, el paciente presenta recrudescencia de fiebre, ¿no? Y la verdad que si nos ponemos a ver, tiene todos los factores de riesgo para una infección fúngica invasiva. Aparte de la fiebre, se presentaban estas lesiones. La verdad que tenía muchas más, pero no le saqué foto. Yo solamente tengo esta. Como vemos, tiene un halo violáceo con un centro necrótico, y acá hay otra, y habían otras muy parecidas. ¿Qué hice? Le tomé una muestra por escarificación, un raspado, sacando el techo de la necrosis, uno toma un raspado y un extendido, y después lo hisopé y lo mandé a cultivar. Bueno, hubo desarrollo de Fusarium, como si comparamos las imágenes, son muy parecidas a las que les mostré. El Fusarium no pudimos tipificarlo, pero se mandó al Malbrán a hacer un estudio de sensibilidad y nos dieron la SIM a los diferentes antifúngicos. Me dieron una SIM de 2 para anfotericina B, una SIM de 2 para voriconazol y una SIM de 1 para posaconazol. No están establecidos puntos de cortes claros, pero por debajo de 4 de SIM se considera que son sensibles. Así que el paciente evolucionó, inició tratamiento con posaconazol por 30 días y después por una cuestión de disponibilidad lo pasé a voriconazol y está en tratamiento con voriconazol con buena respuesta de las lesiones cutáneas. El caso 2 es un paciente de 51 años, la misma situación, igual que el otro. Una leucemia crónica con mala adherencia al tratamiento que evolucionó a una leucemia aguda, tipo B, y que pasó por múltiples tratamientos y no hubo respuesta de su enfermedad hematológica. Neutropenia profunda y prolongada, se encontraba en tratamiento por una bacteriemia por estreptococo cuando empieza nuevamente con fiebre. Se hace la tomografía y vemos estas lesiones en el pulmón del lado izquierdo, una imagen nodular, que acá se ve un poquito mejor, bien nodular periférica con un signo del halo, y del lado derecho tenía otra más también, de las mismas características. Nada, se interpretó como una aspergilosis angioinvasiva y se inició tratamiento con voriconazol con una buena respuesta. Esta es la lesión, o sea, estas tomografías son de hace más de un mes, y esta es reingresó con fiebre ahora el paciente, y esta tomografía es reciente, donde se ve una reducción del tamaño de las lesiones, la de la derecha desapareció, y la de la izquierda, que era la más grandecita, tiene un punto ahí cavitado tipo necrótico. Así que esos son los pacientes. Bueno, con esto termino la charla, y no sé si quedó algo por ahí para charlar. Hay un montón de cosas, pero es muy amplio el tema, pero espero no haber confundido a nadie. No, Martín, la verdad que grato escucharte, excelente la clase y qué sé yo, a mí me sirvió para ordenarme en todo lo que sabemos y los pacientes que recibimos, ¿no? Pero muy linda, excelente y claro estuviste. Bueno. No, la verdad, gracias. Yo no sé, Carlos, si hay preguntas en el chat. Romina, hola Romina. Hola, sí. ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Oscar? Sí, ¿cómo estás? Sí, Bien. dos preguntitas que le querría hacerle a Martín. Primero, felicitarlo por su exposición fantástica. Todos tenemos claro que antes de iniciar un tratamiento con antibióticos tenemos que hacer un hemocultivo. En forma empírica siempre hacemos el hemocultivo. Ahora, él habló de una circunstancia especial que arranca con antibióticos y después programa el hemocultivo, o eventualmente nos llegan pacientes de otro lado
medicados con antibióticos que nosotros pretendemos hacerle un hemocultivo. ¿Es necesario suspender indefectiblemente los antibióticos que vienen 2, 3 días antes, o se le hace el hemocultivo aún estando medicado el paciente con antibióticos? Bien, depende, si hablamos estrictamente de neutropenia febril, no interrumpimos el tratamiento, se lo mantenemos, y si estaba, a ver, el rédito, que tengamos un paciente bajo tratamiento y tomemos hemocultivos, obviamente reduce el rédito, pero no descarta que tengamos algún tipo de rescate, en especial si estamos equivocados con el esquema antibiótico que se inició empíricamente. Con lo cual, si el paciente viene derivado con antibióticos sin hemocultivos, se los podemos tomar igual y vemos qué pasa. En el peor de los casos será negativo. Pero es peor para el paciente neutropénico febril interrumpir y hacer una ventana terapéutica. Si el paciente es un paciente inmunocompetente, por ejemplo, está descrito en las guías de endocarditis, un cuadro subagudo sin signos de sepsis y el paciente clínicamente estable, podemos hacer una ventana terapéutica de 4, 5, 7 días y recultivarlo. Pero son pacientes totalmente distintos. El neutropénico febril no da margen a tomar esta conducta de ventana terapéutica. Perfecto, perfecto. Gracias, Martín, muy amable. Gracias. No, no. Sí, Romina, hay dos preguntas relacionadas con el filgastrin. Dice, en situaciones de neutropenia, ¿es una opción utilizar factores de estimulación de colonias de granulocitos? Ejemplo, el filgastrin. Sí, donde hay evidencia de acortar la neutropenia y reducir la mortalidad es en los linfomas. En el resto no hay evidencia, pero eso lo dejamos más a mano de los hematólogos, porque está el tema de que uno puede inducir la salida de blastos con el filgastrin en ciertos pacientes. Eso lo deciden ellos. Si se puede utilizar y ayuda a la salida de neutropenia o a cortar el tiempo de neutropenia, bienvenido sea. Sí, sí. Incluso yo les decía que es determinante el tiempo de neutropenia en los casos de infección fúngica invasiva. El paciente es muy poco probable que salga si no recupera sus neutrófilos. Incluso en las infección fúngica invasivas que son refractarias a los tratamientos, que hay pacientes que andan mal, a pesar del tratamiento antifúngico, aparte de los rescates, cambiando esquemas o combinando esquemas antifúngicos, se propone la transfusión de granulocitos como una opción para ayudar a la salida del paciente. Así que es importante que salga la neutropenia para resolver el cuadro. Pero sí, si se puede y ayuda el filgastrin, bienvenido sea. Martín, yo te quisiera preguntar una cosa muy sencilla con respecto a los hemocultivos. ¿Cómo debemos solicitarlos? ¿Qué características deberíamos escribir en nuestro pedido sobre los hemocultivos en un paciente que recién se interna por un cuadro de neutropenia febril? No, nada en particular. En la orden aclarar que es un neutropénico febril para justamente estar atentos a qué es lo que uno esperaría. Así los gram negativos, pseudomonas, más que nada. Pero nuestros equipos son automatizados, con lo cual, si sea lo que sea, va a saltar y se va a hacer el gram y se va a sembrar y se va a tipificar. Así que nada en particular. Siempre que sean. Ahora, si uno sospecha una infección, por ejemplo, un fusarium, ahí nosotros tenemos que plantearnos que necesitamos hemocultivos de lisicentrifugación, que es para hongos específicamente, pero eso implica también tomar las muestras de hemocultivo en un frasco especial, porque son equipos distintos. Pero bueno, eso va a ir directamente con una orden pidiendo hemocultivos para hongos y con un frasco especial. Nosotros en el PENA no tenemos lisicentrifugación, lo tienen en el municipal, que tiene muy buena micología. Martín, una pregunta con respecto al paciente neutropénico febril que vos aclaraste desde el principio y todo el tiempo es una emergencia infectológica. Los catéteres, en ellos, ¿es perentorio sacarlos, digamos? O sea, a pesar de, se arranca con el tratamiento antibiótico, se toma la muestra de cultivos, ¿es necesario sacarlos en forma inmediata o podemos esperar? Se me fue Martín. Sí, se ha desconectado. Sí, movió la compu justo, bueno.
Ahí está, Ahí está, ahí está, ahí ahí lo está. admitimos. Ahí te tenemos de nuevo, Martín. No se escucha. Estás silenciado, Martín. Ahora sí. Hola, ¿ahora sí? Sí, sí. Me quedé sin batería en la computadora. En cuanto al catéter, sí, depende. Si el paciente está séptico, hay que sacárselo, si no, no hay forma de revertir el cuadro. Mientras el paciente esté estable, podemos esperar los hemos y retrocultivos y según eso decidir. Si los hemos y retrocultivos dan como origen de la fiebre el catéter, hay que sacarlo. Pero en el caso del paciente séptico, sí, habría que sacarlo. Se saca en primera instancia. Sí, hay que ver, o sea, es complejo la gestión, digamos, organizarlo, pero sí, en la teoría... Sí, o sea, si en esos portacat capaz que... Encima no te queda otra porque son pacientes que no tienen buenos accesos, así que vos tenés que hidratar, o sea, hacer la expansión con volumen. Sí, tratarle la sepsis. Claro, necesitas sacar ese y poner otro catéter central. Romina, da para hacer muchas preguntas, pero estamos Sí, con el tiempo. Estamos con el tiempo corto y Martín, pobre también.